Ya, la semana pasada quedamos, lo que alcanzamos a ver, lo que revisamos, fue hasta los distintos tipos de posesiones de la herencia, ¿no? Y bueno, en el caso que fuera sucesión testada o intestada, hacíamos las distinciones que correspondían. Hoy día vamos a ver nuevamente, para que nos queden claras algunas nociones, algunos esquemas generales, para que ante cualquier duda que ustedes tengan de lo que yo voy conversando, me van diciendo. También les pido el favor que, si no me he dado cuenta que hay algún participante esperando, yo me regrese a admitir a esa persona. Entonces ahora les paso a compartir el PPT. Creo que ahí lo ven. Ya. Les decía, o veíamos la semana pasada, sobre la posesión legal de la herencia. ¿Recuerdan que conversábamos sobre la posesión? ¿O qué distinciones hacíamos? Aló, profesora, ¿me escucha? Sí. Ya. Bueno, comenzamos recordando el concepto de posesión que está en el artículo 700 del Código Civil. Luego se clasificaba en materia sucesoria la posesión material, la posesión legal y la posesión efectiva. Y la posesión efectiva, ya. Y hablamos sobre la figura del heredero legal y el heredero putativo. ¿Se acuerda cuál era la Así importancia es. del heredero legal y el heredero putativo? ¿Qué De podía? que el heredero, eso, putativo, puede tener la posesión de la cosa material. Entonces eso lo puede adquirir a través del tiempo, a través de la prescripción. El derecho real de herencia, ¿no? Puede adquirir a través Sí, de el la derecho de prescripción real de especial. herencia. Ya, muy bien. Una prescripción especial de corto tiempo de 5 años, conversábamos en la clase pasada. Y en el Así es. caso del el heredero legal, ¿cómo adquiere el derecho real de herencia? Era el que sin testamento, sino que por ser descendiente y se daba por orden de prioridad que heredaba. Y por el solo ministerio de la ley, ¿no? Ni siquiera tenía que saber que era heredero o conocer o tener la cosa, nosotros presumíamos que la cosa la tenía. ¿Recuerdan? La posesión legal de la herencia. Sí. Ya. Y usted es, recién hablaba con Alejandra y después De Yanira. con Deyanira, que le aparece su foto, entonces me confundo. Deyanira. Ya, entonces seguimos con lo que vamos a ver hoy día. Entonces, nosotros hacíamos una distinción, entonces hablábamos de la posesión legal y la posesión efectiva. En el caso de la posesión efectiva, yo les mencionaba que en general era un trámite que se realizaba ante el registro civil, y nosotros sabemos que las posesiones efectivas se llevan ante el registro civil cuando estamos hablando de sucesiones intestadas, es decir, estas sucesiones donde nosotros no tenemos un testamento, que era lo que conversábamos en clases anteriores. A este tipo de posesiones efectivas, a estas sucesiones intestadas, se les aplica la ley 19.903 y el reglamento de esta ley. Y específicamente, ¿por qué? Porque esto es lo que regula todo el trámite que nosotros realizamos para la posesión efectiva ante el registro civil. Antes del 2004, toda la tramitación de las posesiones efectivas en Chile, fueran estas testamentarias o intestadas, se hacían por vía judicial y requerían necesariamente la representación y participación de un abogado. El trámite que nosotros realizamos ante el registro civil no requiere por requisito que nos pida la ley que intervenga un abogado. Independiente de que siempre es bueno, porque cuando ustedes, no sé si han visto alguna vez los formularios de posesión efectiva ante el registro civil, son un poco complejos y a veces igual requieren de algún tipo de asesoría por parte de un abogado o una abogada. Estas posesiones efectivas nosotros ya hemos conversado sobre sucesiones testadas abiertas en Chile y sucesiones abiertas en el extranjero, testadas o intestadas, cuando su posesión efectiva deba pedirse en Chile, cuando una sucesión abierta en el extranjero deba pedirse en Chile, cuando nos encontremos en el caso de herederos de testamento que se abrió en el extranjero, que se encuentran en Chile, y en el caso que nos encontremos ante bienes que se encuentran en el territorio nacional. Y les mencionaba que antes del 2004, toda posesión efectiva se tramitaba por la vía judicial y se seguían las reglas que establecía el Código de Procedimiento Civil, creo que del artículo 677 en adelante. Lo vamos a ver más adelante de todas maneras. La posesión efectiva, entonces, en estos casos se otorga mediante esta resolución judicial y se tramitan
aquí está la normativa, 877 a 883 del Código de Procedimiento Civil. Esto todavía es efectivo para las posesiones efectivas en los casos que yo les mencionaba antes, es decir, una sucesión abierta que se abre en el extranjero, en el caso que nos encontremos ante bienes que se encuentran en el territorio nacional y ante herederos que se encuentran en el territorio nacional. ¿Cómo se tramitan las posesiones efectivas que deben tramitarse ante este registro civil de identificación? Que es lo que nosotros conversábamos desde la semana pasada. Se presenta una solicitud, el formulario se encuentra en el registro civil y debe contener las menciones que establece el artículo 2 y 3 de la ley 19.903. Este trámite que nosotros realizamos ante el registro civil se puede corregir de oficio o a petición de parte, sea porque tiene errores de forma, y esto se encuentra regulado en el artículo 10 de esta ley 19.903. Recuerden que esta ley 19.903 vino a crear este trámite ante el registro civil. Como yo les mencionaba antes, incluso cuando yo estudié Derecho Sucesorio, todo esto se reglamentaba por la vía judicial. El servicio del registro civil puede de oficio devolver una solicitud si no ha cumplido los requisitos establecidos en la ley, y también puede pedir que los antecedentes entregados por los ascendientes al momento de iniciar este trámite de la posesión efectiva sean complementados, es decir, o suplementados. Toda aquella información que no haya entregado puede ser solicitada por el servicio del registro civil. Además, podría ocurrir que el registro civil rechace una solicitud de posesión efectiva. ¿Cuáles son los casos en que podría rechazarse una solicitud de posesión efectiva? Por ejemplo, que ya se haya iniciado un trámite de posesión efectiva, que exista una herencia que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Herencias, que se encuentra este Registro Nacional de Herencias en el mismo registro civil. Y es un registro que se lleva mes a mes por el registro civil, donde van anotando todos los testamentos que se van realizando en los distintos servicios notariales que estén en la región o en el lugar del servicio de registro civil. Puede ocurrir entonces que cuando ustedes presenten una solicitud de posesión efectiva pensando que no existe testamento, esta solicitud sea rechazada porque cuando se hace la revisión de la solicitud que ustedes están haciendo, figura un testamento pendiente de parte de este causante fallecido. Bueno, también podría ser rechazado si es que en efecto el causante o la persona que ustedes argumentan que suceden, que quieren hacer la posesión efectiva, no estuviera muerto. Son casos muy extraños, pero podría ocurrir. Otro requisito que nosotros tenemos que cumplir al presentar esta posesión efectiva es que tenemos que acompañar a este escrito que yo les indico del registro civil un inventario y valorización de todos los bienes del causante. Y esta solicitud incluye además una tasación de los bienes del causante. Y esto según lo regulado en el artículo 4 de la ley 19.903. Adiciones, supresiones y modificaciones al inventario y tasaciones de bienes. Todo esto debe ser incorporado a esta solicitud que ustedes hacen al registro civil. Por eso les digo que es compleja la presentación, y si bien no exige la intervención de un abogado o de una abogada, muchas veces nos sirve para poder clarificar cómo rellenar este escrito que realmente parece es más bien difícil de rellenar sin ayuda de un letrado o de una letrada. Como les decía hace un rato, en el momento de yo presentar una solicitud de posesión efectiva ante el registro civil puede concederla, puede rechazarla, pero si la rechaza, debe hacerlo mediante una resolución fundada. Y esto en virtud de las reglas generales que operan en cualquier servicio público del país, en cuanto toda resolución que rechace derechos o solicitudes debe ser debidamente fundada para que la decisión tomada por el servicio no parezca una decisión de carácter arbitrario. Esta decisión de rechazar una solicitud de posesión efectiva por parte del registro civil puede ser objeto del recurso de reposición en el caso que alguno de estos sucesores considere que la objeción presentada para no conceder la posesión efectiva no sea válido, ¿no? Y esto en virtud del artículo 19 del reglamento de la ley 19.903. Y a la vez también puede el registro civil, en el caso de que tenga algún error de forma, corregirlo de oficio, es decir, corregirlo por sí mismo por los antecedentes que tiene el mismo registro civil. Por ejemplo, muchas veces el registro civil incorpora otros sucesores o ascendientes que por alguna razón en la solicitud presentada ante el registro civil no se han acompañado todos los posibles herederos de esta persona en particular. Además, una vez que se realiza todo este trámite que yo les he mencionado ante el registro civil,
Cumplido con ello, hay que hacer otro trámite más, que es la publicación de la resolución que concede la posesión efectiva, y después que nosotros tenemos esta publicación de la posesión efectiva, debemos inscribir esa resolución. Debemos inscribir esta resolución en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas, pero además, si estamos hablando de una posesión efectiva de una sucesión que tiene un inmueble o varios inmuebles, deben inscribir la posesión efectiva en todos los conservadores de bienes raíces donde estén esos bienes. Es decir, si estamos hablando de una sucesión que tiene bienes inmuebles en Iquique, en Santiago y en Punta Arenas, tenemos que realizar una inscripción especial de esta posesión efectiva en los diversos conservadores, es decir, en el de Iquique, en el de Santiago y el de Punta Arenas. Todo esto a fin de que, como masa hereditaria, yo pueda disponer de estos bienes. Ahora, habiéndose realizado todos estos trámites, habiendo ya haberse publicado la posesión efectiva, yo haber incorporado, en el caso de existir bienes inmuebles, el registro de esta posesión efectiva en el conservador de bienes respectivo, puedo yo vender esos bienes, pero los puedo vender como una totalidad, es decir, todos los herederos pueden vender o disponer de esta masa hereditaria, o de una cuota de ellas. Pero en esta altura de la tramitación que estamos conversando hasta ahora, nadie es dueño de ningún bien en particular. Si nosotros queremos obtener el dominio de algún bien en particular dentro de esta posesión efectiva, tenemos que seguir con el siguiente trámite, que yo ya les había mencionado en unas clases anteriores, donde yo finalmente realizo el acto de la partición y adjudicación de esta posesión efectiva. Es decir, antes, cuando yo tengo la posesión efectiva, incluso desde el momento de la delación, yo soy dueña de toda esta comunidad individualmente, toda la comunidad hereditaria, y puedo disponer de esa forma. Pero para ser dueña de una cosa en particular, tiene que realizarse el trámite de la partición o de la adjudicación. Este trámite de partición o de adjudicación, incluso en el caso de que estemos hablando de una posesión efectiva intestada, es decir, que se tramita ante este registro civil y de identificación, puede realizarse por dos vías. Puede realizarse por una vía de carácter convencional, es decir, puede ser, ahí hay una discusión, pero puede hacerse ante un escrito, una escritura pública, donde los herederos, llegando a un acuerdo, realizan la adjudicación de los bienes determinados, y esto se presenta finalmente para poder realizar la adjudicación ante el registro civil. La otra vía, que es bastante más compleja, es una vía de carácter arbitral ante tribunales de justicia, pero no es la vía más óptima porque la tramitación de un juicio de este tipo de partición puede tomar más de 2 años cuando no existe acuerdo entre los herederos para finalmente hacer la partición de una herencia. Entonces, pensando la cantidad de la masa de bienes, o la masa de bienes hereditaria, tendremos que ver cuál es la conveniencia o no de realizar el trámite por vía de partición, arbitral o convencional. El problema también de la vía convencional, que si bien es mucho más rápido, porque yo realizo una escritura pública ante un notario determinado y por el acuerdo de las partes, el problema es que no siempre se le reconoce o se le da valor a este acto privado. Entonces ahí tenemos que nosotros determinar o conocer cuáles son los criterios de tribunales en el área en que nosotros estamos. Además, les he mencionado las inscripciones. Bueno, también se paga un arancel. Cuando ustedes realizan el trámite de la posesión efectiva ante el registro civil, deben pagar un arancel que en un principio son un monto de 110.000 pesos para poder realizar este trámite de la posesión efectiva. Y además, yo les mencionaba hacia el final de la última clase que tuvimos la semana pasada, el trámite del impuesto a la herencia, esta ley 16.271, donde les puedo mencionar, por adelantarles algo, que el impuesto a la herencia no tiene un monto determinado o único para todas las herencias en Chile, y es más bien un impuesto de carácter progresivo, donde va subiendo de valor entre más grande es la herencia. Entonces, finalmente, por eso se hablaba, cuando hablábamos del impuesto a los superricos, de este impuesto a la herencia, porque castiga a las herencias entre más cuantiosas son, pudiendo ir desde un 10% este impuesto a la herencia hasta un 39% de una herencia determinada. Entre más grande es la masa hereditaria, más caro va a ser el impuesto que ustedes tienen que pagar. Esto es independiente de los montos que ustedes pagan en un principio para hacer la posesión efectiva, como así también, si no existe acuerdo entre las partes ni testamento, también esa parte del monto que ustedes pagan por realizar esta partición de carácter arbitral que yo les mencionaba. Cuando yo hablo de partición de carácter arbitral, entonces me estoy refiriendo al
a este pago que yo tengo que hacerle a este juez árbitro, que es un juez de carácter privado, ¿no? Que yo creo que ustedes ya algo deben saber de arbitraje, porque es algo que se ve primero. En cuanto a la tramitación de posiciones efectivas, nosotros nos encontramos ante algunas cosas problemáticas. Por ejemplo, nosotros nos podríamos preguntar si en un procedimiento que yo he iniciado ante el Servicio de Registro Civil, si cabe formular una oposición. Entendiendo que el trámite que nosotros estamos conversando hasta esta parte es un trámite de carácter administrativo y no una actuación judicial no contenciosa, cabe la oposición conforme a las normas generales del derecho administrativo. Entonces, sí, entendiéndolo como un acto administrativo, cabría esta posibilidad de oponerse. Aquí nosotros podríamos pensar, ¿quién podría oponerse? Pensemos que estamos ante el caso de un heredero putativo, es decir, un heredero que tiene el bien determinado y ¿qué es el heredero? Entonces, este heredero putativo trata de iniciar el trámite de la posición efectiva. Y pensemos que por alguna razón se inicia la tramitación de este heredero putativo de la posición efectiva. Puede perseguir o tratar de atacar este acto administrativo el verdadero heredero, por dar un ejemplo. Otra pregunta u otro problema que nos podríamos enfrentar cuando estamos hablando de estas posiciones efectivas ante el registro civil es si cabe la revocación de esta posición efectiva que se ha concedido mediante resolución administrativa. Una vez que se encuentra inscrita la resolución, no puede ser modificada, sino en virtud de resolución judicial y sin perjuicio de las adiciones, supresiones o modificaciones que se hagan al inventario y a la tasación de bienes. Es decir, una vez que yo realizo la inscripción de la posición efectiva, esta no puede ser modificada por esta vía de carácter administrativo. Y en ese caso, la única vía que nos queda es la vía judicial, es decir, es un problema. Por lo mismo, cuando ustedes se enfrenten a la tramitación de una posición efectiva ante el registro civil, siempre estén muy atentos a cómo ustedes tasan los bienes, a cuáles son todos los bienes que se encuentran en la masa hereditaria. Se los menciono porque tengo un caso de una señora que inició su posesión efectiva, bueno, ella falleció, era la causante, las hijas iniciaron la posesión efectiva, junto con el padre, que era el cónyuge sobreviviente, y olvidaron incluir dentro de estos bienes en la posesión efectiva un derecho de agua que tenía esta señora en un terreno que tenía al interior de Iquique. Y esta, porque ella era dueña de agua, porque en Chile recuerden que nadie debiera ser dueño del agua, porque ella es aymara. Entonces ahí quedó con esta tramitación pendiente, y ahora estamos tratando de ampliar este inventario que se presentó en este trámite de la posición efectiva ante el registro civil, y tiene que hacerse todo a través de la vía judicial, que es una vía de carácter voluntaria y demora bastante, sobre todo en el periodo de tiempo que nos encontramos ahora, donde una acción de ese tipo de carácter voluntaria no tiene como ninguna prioridad. Recuerden cómo están tramitando ahora los tribunales. ¿Aló, profesora? Dígame. Ahí puede caber, por ejemplo, como es por vía judicial con una acción de nulidad, ¿Qué? de acción de nulidad, como es por vía por tribunal. Es que nosotros no queremos anular porque yo estoy, en el caso que yo le digo, Sí. nosotros no queremos anular la posición efectiva anterior. Ah, ya. Porque nosotros somos Ya. parte, pasa que fue falta de diligencia de quienes solicitaron, que son las personas que yo represento, que no se olvidaron. Ah, ya. Como les digo, como esta posición efectiva que yo tramito ante el registro civil no requiere la representación de un abogado o una abogada, puede ocurrir que uno, incluso también si fuera un abogado o una abogada, que olvidemos un bien en particular. Y en este caso es fácil de olvidar que ellos son dueños de un derecho de agua, que es aparte de la titularidad que yo tengo sobre ese terreno. Entonces, claro, se olvidaron. Y se dieron cuenta al tiempo cuando estaban buscando generar un contrato de compraventa de este terreno, donde aparecía también el tema del agua. Entonces, para que piensen o lo recuerden a la hora de tramitar, o si alguien les hace consulta, la importancia de este inventario, cómo lo realizamos. La acción de nulidad de la herencia sería en el caso muy poco probable de un heredero putativo, quizás que hubiese obtenido la posición efectiva, y los que busquen la nulidad sean los verdaderos herederos. Ahí sí operaría esta acción de nulidad, pero no en el caso mío, porque también anular el acto. Sí. Yo quiero ya, profe, gracias. Ya. Y ¿tienen alguna duda hasta esta parte de todo este trámite de carácter administrativo que se hace ante el registro civil? Me imagino que no. Cualquier cosa me la pueden hacer más adelante o en otra clase si es que no estuvieran, no tengan dudas ahora.
Hablábamos al principio también que existe una posibilidad, si bien no es la regla, que las posesiones efectivas deban tramitarse judicialmente. Cuando nosotros hablamos de esta regla excepcional de la tramitación de una posesión efectiva ante la justicia ordinaria, se realizan en los tribunales de letras del último domicilio del causante, ¿no? Con las reglas generales que nosotros veíamos dentro de las primeras clases de derecho sucesorio. ¿Cuáles son estas reglas? Son las reglas que establece el artículo 877 a 883 del Código de Procedimiento Civil, y 25-28 de la ley 16.271, que son las reglas que yo les mencionaba, que yo estudié en su momento cuando no existía esta tramitación ante el registro civil de un procedimiento de carácter administrativo de posesión efectiva. Ya, hemos conversado de forma general entonces de cómo se realiza esta tramitación ante el registro civil de esta posesión efectiva. Yo les he mencionado además que yo realizo todo este trámite de la posesión efectiva y después yo tengo que realizar la inscripción en este registro de posesiones efectivas que lleva este mismo registro civil. Aparte de eso, yo les mencioné que en el caso que nos encontremos ante masas hereditarias que incluyan bienes inmuebles, yo debo inscribir esos bienes inmuebles en los diversos registros conservatorios donde se encuentren dichos bienes en particular. Entonces, ¿de qué tipo de inscripción estamos hablando? De la inscripción del artículo 688, número 1 del Código Civil, que este va a ser un artículo que probablemente muchas veces les va a salir, muchas veces lo van a ver, probablemente también les va a volver a aparecer cuando estén estudiando para su examen de grado. Y aquí estamos hablando de la inscripción de este decreto judicial o de la resolución administrativa que concede la posesión efectiva, que era lo que conversábamos un rato. ¿Dónde yo debo inscribir este decreto judicial o esta resolución administrativa que otorga la posesión efectiva? El decreto judicial debe inscribirse ante este conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento. Y la resolución administrativa debe inscribirse en este Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Aquí entonces yo hago una distinción. Este decreto judicial, en el caso que estemos hablando de testamento, se inscribe en este conservador de bienes raíces junto al correspondiente testamento, y en el caso que estemos hablando de una resolución de carácter intestada, como vamos a estar hablando de una resolución de carácter administrativo que dicta el registro civil, se dicta ante este Registro Nacional de Posesiones Efectivas que también lleva el registro civil. El número 1 del artículo 688 del Código Civil, además, debe complementarse con lo regulado o lo establecido por el inciso tercero del artículo 882 del Código de Procedimiento Civil sobre estas reglas de la posesión efectiva que se encuentran en el Código de Procedimiento Civil, y además con el inciso segundo del artículo 8 de la ley 19.903, y esto tiene que ver con la tramitación de la posesión efectiva ante el registro civil, con todas estas reglas. Además, debemos realizar la inscripción que establece el artículo 688, número 2 del Código Civil, que se refiere a la inscripción especial del derecho de herencia, y se trata que es lo que conversábamos hace un rato, de la inscripción que yo realizo del o de los inmuebles hereditarios en los registros conservatorios que correspondan en nombre de todos los herederos. Recuerden, ¿por qué es a nombre de todos los herederos? Porque hasta este punto nosotros no hemos realizado el acto de partición. Y en muchos casos, cuando hablamos de sucesiones intestadas, suele ocurrir que por mucho tiempo no se realiza el acto de la adjudicación o partición y se mantienen en esta comunidad hereditaria. Entonces nosotros tenemos que inscribir a todos estos herederos que son dueños de esta comunidad hereditaria. En virtud de estas inscripciones, los herederos pueden disponer, que es lo que conversábamos hace un rato, de consumo, es decir, todos unidos, de estos inmuebles hereditarios. Se discute si la expresión podrán los herederos disponer de consumo de los bienes inmuebles hereditarios, y si la norma solo se refiere a estos inmuebles corporales por naturaleza, o si se refiere también a la cuota o cuotas que él o los herederos posean en el inmueble. Independiente de esta discusión que se da a nivel doctrinario, en la realidad los herederos, para disponer de un bien inmueble en su totalidad, deben estar todos de acuerdo en la venta de ese bien inmueble, pero puede ocurrir que un heredero haga cesión de derechos, que nosotros conversábamos desde un principio de las primeras clases, una cesión de sus derechos hereditarios. Y en el caso que haga cesión de sus derechos hereditarios, lo que cede es esta cuota que tiene la herencia a esta persona que compra esta cesión de derechos hereditarios. ¿Profe? Dígame.
Entonces se tomarán en cuenta todos los herederos, indistintos si son legítimos o no. Sí, recuerde que la 19585 nos distingue entre hijos legítimos o ilegítimos, o herederos legítimos o ilegítimos. Finalmente, cuando habla de hijos, se refiere en general que todos son herederos por igual. ¿Recuerda eso? Sí, profe, yo solo lo decía porque, por ejemplo, si en el caso que ocurriese, que después, no sé, como lo que hablábamos clases anteriores, de respecto de que si no, esta persona no tocaría parte de esa herencia, por ejemplo, cuando se produce esa confusión de un heredero que cree ser heredero pero no lo es. Del heredero putativo. Claro. Es que el heredero putativo cabe en otra forma de adquirir, distinta a la que estamos conversando ahora. Entonces, no, el heredero putativo no entraría en estas inscripciones. Salvo que sea el único que esté tramitando esta posesión efectiva y haya logrado tramitarla sin ninguna oposición, podría ser. Y llegar a él a realizar estas inscripciones. Es muy extraño, pero podría ocurrir. Sería un caso muy, muy, muy extraño. Tendría que mirarme un caso más extraño. Pero no iría este heredero putativo junto a los herederos legales. Esa sería la distinción. Otra inscripción que tenemos que realizar y que regula este artículo 688 es la del número 3 y se refiere a otra inscripción especial de la herencia. Y se trata, y este es el último paso que yo les decía que en general no se da, sobre todo en las sucesiones intestadas, la inscripción del acto de partición o adjudicación, que es este acto que yo les conversaba hace un rato que puede realizarse por vía convencional o arbitral. La inscripción de la adjudicación efectuada por uno de los herederos relativa a un inmueble o parte de un inmueble va en estos registros conservatorios que correspondan, y recuerden que estos registros conservatorios son, en el caso de existir un testamento, en el registro conservatorio donde se dicta ese testamento, como así también en los registros conservatorios donde se encuentra cada uno de los bienes inmuebles de los que vamos a disponer. Mediante la adjudicación, el inmueble que antes pertenecía a esta comunidad hereditaria, que yo les decía, desde la posesión efectiva, todos los herederos son dueños indiviso de toda esta masa hereditaria. Después del acto de adjudicación, pasa a ser dueño de una cosa determinada, un heredero determinado, es decir, ya no toda la masa hereditaria para todos los herederos, sino que yo ahora distingo dentro de la masa hereditaria bienes inmuebles, bienes muebles, y digo, el bien inmueble ubicado en calle tanto, con delinte tanto, pertenece al heredero Juan Gómez, por dar cualquier nombre. Y aquí ya... Profe, dígame. Entonces, después de la adjudicación, ahí se puede disponer libremente. Sí, porque entonces ya no estamos hablando del derecho real de herencia, sino que este derecho real de herencia muta y se convierte en dominio. ¿Se acuerdan que lo hablábamos en la clase anterior? Antes Sí. hablamos del derecho real de herencia. Una vez que se produce el acto de adjudicación, este derecho real de herencia que tiene una corta vida, o que el Código Civil pretende que tenga una corta vida, se convierte en dominio. Entonces, este dominio es de carácter pleno, de dominio privado, que nosotros conocemos, que sabemos cómo se regula en Chile, y puede disponer este heredero, porque ya no es heredero, sino dueño, de forma libre, sin ninguna limitación más que cualquier otra limitación que le pueda establecer la ley. Les decía que, bueno, lo que le estaba diciendo, en virtud de esta inscripción especial del artículo 688, el número 3, para que no se olviden, el heredero respectivo a quien yo le adjudiqué este bien inmueble podrá disponer por sí solo de los inmuebles que hayan cabido en esta partición. ¿Cuál es la naturaleza? Y esta es otra discusión que probablemente muchas veces van a escuchar o se les va a preguntar en derecho civil. ¿Cuáles son los aspectos relevantes con respecto a las inscripciones de este artículo 688? Que ya mencionamos la del número 1, número 2 y número 3. Que recuerden que es la inscripción de esta posesión efectiva de carácter general, después la inscripción de los bienes inmuebles o de esta posesión efectiva donde se encuentran los bienes inmuebles en particular, y por último, la última inscripción del 688, número 3, es la inscripción de este acto de adjudicación, donde este derecho real de herencia muta a un derecho pleno de dominio para este heredero. En cuanto a la naturaleza de estas inscripciones, no se exigen que sean por vía de tradición, sino que para mantener la historia de la propiedad raíz. Esta es una típica pregunta de examen de grado.
Entonces, ¿cuál es la importancia de las inscripciones del artículo del 688 del Código Civil? No es por vía de tradición, no es la forma en que yo realizo la tradición de este derecho, sino que más bien se refiere a mantener la historia de esta propiedad raíz. Entonces, cuando yo estoy hablando de estas inscripciones del 688 y de los bienes inmuebles, las realizo, la ley me lo exige, a fin de que este bien raíz yo sepa que era parte de esta masa hereditaria en algún momento, que antes el dueño era Juan Pérez, y después, cuando yo ya realicé el acto de adjudicación, este bien quedó en manos de Juan Gómez, que yo le mencionaba hace un rato. Esa es la finalidad de las inscripciones del artículo del 688. El modo de adquirir no es entonces en este modo por tradición 688, sino que el modo en este caso es la sucesión por causa de muerte, para que se recuerden de esto, porque esto es una pregunta típica de examen de grado. ¿Cuál es la sanción si se dispone de un inmueble hereditario omitiendo practicar las inscripciones del 688? En esto existe discusión por parte de la jurisprudencia y tampoco existe claridad por parte de nuestro legislador. ¿Qué sucede si yo no realizo estas inscripciones y realizo ventas? La Corte Suprema ha tenido distintos planteamientos. En un primer fallo nos indicó que si yo realizo la venta de un bien inmueble sin realizar las inscripciones del artículo del 688, nos encontraríamos ante nulidad absoluta. Pero en un segundo fallo dijo que lo dicho es aplicable a toda venta, y en un tercer fallo lo dicho es solo aplicable a las ventas voluntarias. Después, en un cuarto fallo, nos indicó que la venta era válida, pero que la tradición era absolutamente nula. En un quinto fallo, nos dijo que la sanción, en el caso de no realizarse las inscripciones, sería la del artículo 696 del Código Civil, es decir, este adquiriente no adquiere ni dominio ni la posesión del inmueble, sino que se vuelve un mero tenedor. ¿Por qué? Porque no he cumplido con estas inscripciones. Y un planteamiento doctrinario alternativo es que la sanción, en el caso de yo realizar o disponer de un inmueble hereditario sin realizar estas inscripciones, sería la nulidad relativa. Recuerden que cuando hablamos de nulidad, hablemos de nulidad absoluta o relativa, los efectos de ambos son la misma, ¿no? Las diferencias van por otro lado. Y otro planteamiento doctrinario alternativo, cuando yo no cumplo con las inscripciones del artículo del 688 y dispongo de un bien inmueble, es que consiste en que el adquirente no adquiere el dominio del inmueble, sino que se vuelve solo un mero poseedor de este bien. ¿Por qué? Porque no he cumplido con estas inscripciones del artículo 688. Son así de importantes y por lo mismo siempre a la hora de disponer de un bien inmueble que fue parte de una sucesión, debemos haber cumplido con estas inscripciones del 688, es decir, para que no entremos a esta discusión donde siempre va a existir un cuestionamiento a quien adquiere este derecho. Se los digo por si ustedes compran en algún momento un bien inmueble que viene de una sucesión, para que ustedes vean la historia de ese bien raíz y revisar si se encuentran, se cumplió con estas inscripciones del 688. Porque si no puede que después alguien, un tercero, pudiera llegar a anular la compra que ustedes han hecho de este bien inmueble. Que no es una situación tan atípica, es bastante típico y mucha gente no sabe la gravedad de que no se haya cumplido con estas inscripciones. Ya. Y habíamos conversado en clases también anteriores con respecto a la tradición como modo de adquirir el derecho real de herencia. Cuando nosotros nos encontrábamos, porque recuerden que cuando hablamos de sucesión por causa de muerte, cuando hablamos de herederos, cuando hablamos de asignatarios, ellos adquieren por este modo de adquirir sucesión por causa de muerte. ¿Cuándo nos estamos refiriendo a que se adquiere por tradición? ¿Se recuerdan? Sí, que están por ahí. No, profe, yo no me acuerdo. Ya. Nosotros adquirimos por sucesión por causa de muerte cuando estamos hablando de heredero en la sucesión, en la regla general. Cuando se produce la muerte del causante, se produce la apertura de la sucesión, la delación, todo lo que conversamos en las clases anteriores, yo como heredera adquiero por modo de adquirir sucesión por causa de muerte. ¿Qué adquiero? Este derecho real de herencia. Por otra parte, otra forma de adquirir este derecho real de herencia es a través de la tradición. La tradición es otro modo de adquirir. ¿Se acuerdan de cómo se trata este modo de adquirir tradición? O cuando lo definíamos, o cuando se define, ustedes lo revisaron probablemente cuando vieron derechos reales.
¿Cómo yo adquiero a través de o a qué se refiere la tradición? ¿Es la Cuando forma de entregar un bien? A ver, era cuando. Ah, dale, Kaira. dígamelo. ¿A qué se refiere No, la yo tradición? digo. Dígame. No, estaba esperando a mi compañera Kaira que hable primero. Ah, no sé si No era eso. Que es el acto por el que se hace entrega de una cosa a la persona. ya, pero le falta un Tiene, poco a esa definición profe, es la facultad que tiene una persona para transferir el dominio y la otra persona tiene que tener la intención de adquirirlo. de adquirirlo, ¿no? Esa es la tradición, ¿no? Y la tradición generalmente, este modo de adquirir, ¿a qué contrato se encuentra como unido o es típico de ese contrato? La cesión de derechos, profe, Y la compraventa. y la La compraventa. compraventa, ¿no? Sí. Uno cree ser dueño, ¿no? ¿Se recuerdan de cuando hablábamos de la, o sea, cuando ustedes hablaron de la tradición? Ya. Entonces, cuando estamos hablando del derecho real de herencia, adquirimos este derecho real de herencia por tradición. Lo hacemos en el caso de la cesión del derecho real de herencia, o en el caso que yo venda este derecho real de herencia, que nosotros conversábamos también de las primeras clases. Solo en el caso que hablemos de que un heredero, un asignatario, un sucesor, venda su derecho real de herencia o ceda su derecho real de herencia. La persona que adquiere este derecho real de herencia no puede adquirir por este modo sucesión por causa de muerte. ¿Por qué? Porque no es un sucesor o un continuador de esta persona. Entonces, ¿cómo adquiere? Lo hace a través de esta tradición. ¿Y por qué lo hace a través de tradición? Tiene que ver a que la tradición es el modo de adquirir que va asociado a la compraventa y a la tradición. Perdón, y a la cesión de este derecho real de herencia. ¿Les queda más o menos claro ahí para que no se olviden o cuando tengamos que hacer la distinción? Solo adquieren por el modo de adquirir sucesión por causa de muerte los herederos y los sucesores en el caso de la muerte del causante. Ellos adquieren por sucesión por causa de muerte. Si después de ocurrida la muerte, estos herederos venden su derecho real de herencia o hacen cesión de su derecho real de herencia, en ese caso la persona que lo adquiere solo puede adquirir a través de este modo de adquirir tradición. Ahí les queda más o menos claro, yo creo. Profesora, Dígame. puede ser un ejemplo, por ejemplo, hay varios hermanos que adquieren un inmueble porque los padres fallecieron. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si uno de los hermanos fallece, ya, ¿cómo se llama? Puede transferir en ese momento, o a ver, mejor lo voy a explicar de otra manera. Sí, en el caso de... Digo no. Claro, lo que pasa es que yo lo estoy viendo por un caso de, bueno, mi suegra, ella tiene varios hermanos, y el tema es que hay muchas personas que están interesadas en adquirir ciertos derechos del bien inmueble. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Para poder efectuar la transferencia tiene que ser a través de una cesión de derecho. ¿Personas que quieren comprar derechos? Claro, comprar el derecho o parte del inmueble, por ejemplo. Parte del inmueble en particular, mientras no se realice el acto de la adjudicación, no podría ser, lo que podría hacerse es vender una cuota, o vender o ceder su Claro, derecho a la herencia. Claro, a eso me refería. A eso me Sí. refería. El caso que usted me habla es el típico en que, por ejemplo, si su suegra cede su derecho real de herencia o lo vende a un tercero, el modo de adquirir en ese caso es la tradición. Ah, ya, profesora. Pero su Ya, suegra ahora me queda claro. adquiere por sucesión por causa de muerte. Claro, exacto. Pero ese es el caso. Ahí me Justo queda por el claro. caso que usted me da. Qué bueno que le quedó claro. Porque es un poquito más complejo. Ya. Entonces. ¿Aló? Dígame. Aló, profesora. Entonces, para optar el modo de adquirir la tradición, primero tiene que realizarse la adjudicación para optar a la tradición, para optar a ese modo de adquirir, para ceder los derechos. Primero hay que adjudicar. No. Cuando hablamos de, porque aquí recuerda, estamos hablando de tradición como adquirir el derecho real. Sí, un modo de... Sí, No adjudicación todavía, porque si yo ya he realizado el acto de la adjudicación, yo ya no estoy hablando de derecho real de herencia, ¿se acuerdan? Estoy hablando de dominio. sí.
Entonces, Sí, una vez de que yo dominio. realicé las adjudicaciones, es decir, este tercer Sí, trámite del artículo 688, lo enseñé sí, con todas las inscripciones, yo ya no sí, estoy en sucesión, yo ya no estoy en una herencia o en un testamento, claro, yo que soy sí. pleno. Entonces, yo ya no hablo del derecho a la herencia. Estaríamos hablando de esta tradición en el caso que mencionaba su compañero, es decir, que un heredero o un sucesor decida vender su derecho o ceder su derecho de herencia antes de haberse realizado la adjudicación. Ah, ya, Porque si ya ya, llegamos a perfecto. una adjudicación y partición, yo ya soy dueño pleno. Entonces la persona Ah, ok. también va a adquirir por tradición, ¿eh? Pero ya no vamos a estar hablando de la tradición de este derecho real de herencia, sino por esa cosa en particular que yo estoy comprando a través de una compraventa determinada. Ahí yo creo que nos queda más o menos claro. Entonces, estábamos hablando de el planteamiento tradicional de esta tradición como adquirir derecho real de herencia, se encuentra, o lo podríamos encontrar en la cesión de derechos hereditarios, que era lo que conversaba el compañero hace un rato, y se encuentra regulado en el artículo 1909 y 1910 del Código Civil. ¿Cuál es el planteamiento de Pallavicino, que es un profesor? Nos dice, la cesión de los derechos hereditarios que reglamenta el Código Civil es un contrato de transferencia de los derechos patrimoniales de un acervo hereditario, acervo, masa de bienes, herencia, sea este universal o parcial, de un heredero en favor de otra persona, que no es heredero. O sea, es una figura de naturaleza contractual que comprende diversos títulos que justifican la enajenación, es decir, venta de derechos hereditarios. Este sería el planteamiento tradicional y un planteamiento un poquito más amplio en cuanto a hablar de un contrato de transferencia de derechos patrimoniales, ¿no? En esta sucesión. Cuando nos encontramos en este caso de 1909-1910 del Código Civil de cesión de derechos hereditarios, la forma que tiene de adquirir la persona que recibe esta cesión es a través de la tradición. ¿Cuándo tiene lugar entonces cesión de derechos hereditarios? El heredero, después de fallecido el causante, y esto es importante porque recuerden que yo no podría realizar cesión de bienes antes del fallecimiento del causante, porque estaríamos ante un caso de objeto ilícito, porque existe objeto ilícito en los pactos de sucesión futura, y lo hemos conversado antes. Entonces, solo yo podría realizar esta cesión de derechos, esta venta que yo realizo de mis derechos, una vez que ya ha fallecido el causante, donde yo transfiero a un tercero la totalidad de una herencia o la cuota de una misma, que era el ejemplo que me conversaba hace un rato el compañero. Y aquí nos Profesora, encontraríamos, disculpe, dígame. en ese caso, ¿no podrían, por ejemplo, los hermanos cederse derechos y venderse los derechos, por ejemplo? Sí, sí pueden. De que un hermano, por ejemplo, diga, ya, yo te paso tanto dinero y yo te cedo mi derecho con respecto al inmueble. Sí, se puede, de hecho se hace. De hecho hay herederos que, no sé, para poder tener el dominio total sobre un bien en particular, compran los derechos de su hermano. Sí, sí se puede, perfectamente. Pero en ese caso adquiere por el modo de tradición. ¿Por qué? Porque Ya, compra pues, este derecho a los otros herederos. Es muy usual. Sobre todo cuando estamos hablando de bienes inmuebles. Se da mucho la compra de derechos. O si estamos hablando de terrenos, es decir, de propiedades, en general se produce esta compra de derechos por parte de algún hermano que tiene más interés en la cosa. Sobre todo si estamos hablando de un bien inmueble que, no sé, tiene 7 herederos comprometidos. Entonces compra los derechos de todos sus hermanos a fin de, una vez tener todos estos derechos, ser dueño de la cosa. Profesora, Dígame. ¿no podría uno de estos herederos, luego de cedido el derecho, reclamar? No sé, que se encontraba en una situación X, no sé, estaba mal psicológicamente o algo así. Una vez cedido el derecho, ya después no hay como vuelta atrás. No debiera, salvo que estuviéramos en caso de lesión, en el caso de que la venta que haya hecho de su cuota sea a precio tan irrisorio que sea menos de la mitad de lo que debidamente se le debía. Quizá en ese caso podría llegar a reclamar, sí. Pero es un acto voluntario donde yo decido vender mi derecho. Entonces tendría que quizá buscarlo por ese lado. En ese caso de que Ah, yo claro, sí, considera pero que en este caso en particular hay lesión enorme. cumpliendo entonces todos los requisitos, este heredero ya después no tendría ese derecho como a reclamo. No lo tendría. Salvo que estemos ante un caso de lesión enorme. Así que nosotros veamos que el justo precio que me pagaron por la cuota que yo tenía en esa herencia, en esa sucesión, es menos de la mitad de lo que yo debía recibir.
Entonces, yo no sé, la cosa, en mi cuota en particular valía 150, yo recibí 20. En ese caso quizá podría llegar a cuestionarlo, ¿no? Pero es un acto voluntario, entonces ahí está la discusión. Ya, Puede existir gracias. incluso puede Profesor, una ser un consulta. factor económico, que es la norma en general. Díganme. En el caso de que, por ejemplo, está esta sesión de derecho, los hermanos adquirieron por sucesión, después los hijos podrían adquirir también por sucesión, o ahí hasta ahí se acaba el linaje. ¿Cómo vendría siendo eso? Sí, o sea, mientras estén vivos los primeros herederos, pensemos, en el caso de su suegra, voy a inventar, tiene 2 hermanos. Mientras estén vivos estos 3 hermanos, la sucesión está fijada en ellos, ¿no? Porque todavía me imagino que no realizan la partición de la herencia. No. Ya, entonces se mantiene que son dueños de forma indivisa los 3. Si fallece uno de los 3, entonces lo sucede los herederos de esa persona que fallece y lo vienen a representar en la cuota. Entonces sí. En caso de no haber, profesora, Si no hubiera hijos, claro. lo heredan, siguen las reglas generales de la sucesión intestada, y en ese caso tendríamos que ver, podría sucederlo a los hermanos. O, Ya. sí, los hermanos. O en el caso de que estuviera vivo alguno de los padres, también podrían suceder los padres, si que estuvieran vivos. Ya. Ya. Y estábamos hablando entonces, ya, hemos visto esto, lo vimos, título traslaticio, tradición. Ya, ¿cuál es la consecuencia de todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora? ¿Cuáles son los requisitos para estar en presencia de una sesión entonces de derechos hereditarios? Recuerden que cuando yo hablo de la sesión de derechos hereditarios, estoy hablando de cuando estos derechos hereditarios yo se los cedo a un tercero y este tercero adquiere por tradición. La tradición debe efectuarse una vez que ha fallecido el causante. ¿Cuál es el motivo de que la tradición se haga una vez que ha fallecido el causante? Porque en caso contrario nos encontramos en este pacto sobre sucesión futura, que es objeto ilícito en virtud de lo que expresamente dispone el artículo 1463 del Código Civil. Además, la cesión de derechos hereditarios en cuanto a tradición es una convención que supone la existencia de un título traslaticio de dominio. Por ejemplo, un título traslaticio de dominio, la compraventa, que es el ejemplo que conversábamos hace un rato. Esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 703, inciso 3 del Código Civil. No deben, cuando estamos hablando de esta cesión de derechos, del caso que estábamos conversando hace un rato, no deben cederse bienes determinados, ¿no? Sino que yo cedo en esta cesión de derechos una universalidad jurídica que consiste en la herencia o en una cuota de la misma. ¿Por qué no debo yo ceder o no debo entender que se ceden bienes determinados? Porque mientras no se haya realizado la partición, ninguno de los herederos es dueño de una cosa en particular, sino que todos los herederos en conjunto son dueños de toda la masa hereditaria. Por eso es que yo no puedo hacer una cesión de derechos para una cosa en particular. Si yo hago una cesión para una cosa en particular, es porque yo ya he realizado el trámite de la partición. Y si yo ya realicé el trámite de la partición, de esta adjudicación que conversábamos hace un rato, yo ya no estoy hablando de derecho de herencia ni derecho sucesorio, sino que adquiero por tradición y el título sería la compraventa de esa cosa en particular. Porque yo ya soy dueña plena de ese bien y ya no me encuentro en este dominio prohibidizo de todos los herederos de la cosa comunitaria. ¿Cuál es la forma en que yo realizo esta tradición, cesión de los derechos hereditarios? El Código Civil no me dice nada al respecto. Esto se encuentra regulado en el artículo 1909 y 1910. Solamente me limitan o me reglamentan los efectos de la cesión de derechos hereditarios. Entonces, de todo esto que nosotros estamos conversando, se genera otra discusión doctrinaria. ¿Cómo yo efectúo esta tradición, cesión de los derechos hereditarios? Para un autor, que es Leopoldo Urrutia, conforme yo realizo esta tradición, conforme a las normas sobre tradición de bienes muebles. ¿Por qué Urrutia es de esta opinión? Porque considera que la regla general de tradición es la de los bienes muebles. ¿Por qué? Porque la herencia no es ni mueble ni inmueble, por lo que yo tengo que aplicar este estatuto común que es la de los bienes muebles. Otra opinión es la de José Ramón Gutiérrez, quien me dice que para yo poder determinar la forma de hacer esta tradición, cesión de los derechos hereditarios, tengo que distinguir los bienes que integran la herencia. Y esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 580 del Código Civil. Si está integrada
solo por bienes inmuebles o por bienes inmuebles, conforme a la, debo yo realizar esta tradición, cesión de derechos, en virtud de las reglas que me establecen para los bienes inmuebles. Si está integrada solo por muebles, entonces con las reglas generales para los bienes muebles. ¿Esto por qué? Por las especiales inscripciones que me establece el artículo 688 del Código Civil. Y para Guzmán Brito, considerando la seguridad o la seguridad jurídica de la sucesión, considera que en todo caso, cuando estamos hablando de una tradición, cesión de derechos hereditarios, yo debo realizarlo en virtud de la tradición de los bienes inmuebles. Es decir, en el mayor estatuto, en mayor exigencia que me establece el derecho. Sin embargo, la tesis predominante en doctrina es la de Urrutia, es decir, que basta que se aplique esta regla general, es decir, la tradición, cesión de bienes, en virtud de la regla general que son los bienes muebles. Y pareciera, o el argumento de algunos autores con respecto a esta tesis de Urrutia, se fundamenta o se piensa que tiene un reconocimiento legal en el artículo 1749, inciso 3 del Código Civil. El problema, si nosotros aceptáramos esta tesis de Urrutia, que es la regla general, es que se pierde el fundamento que yo les mencionaba hace un rato en virtud del artículo 688, que es mantener la historia de la propiedad raíz. Es decir, si yo hiciera la cesión de derechos sin respetar las inscripciones del 688, pierdo la historia de la inscripción de esta propiedad raíz en particular. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo lo realizaría en virtud de lo que dice Guzmán Brito, es decir, con el máximo estándar exigido por la ley a fin de proteger tanto al adquirente de un bien en particular, porque recuerden que incluso existe discusión en la Corte Suprema de qué es lo que se debe hacer si yo cedo un derecho hereditario sobre un bien inmueble sin realizar las inscripciones del 688, podría llegarse a anular ese contrato. Entonces yo lo realizaría en virtud, independiente que la tesis predominante sea la de Urrutia, lo haría conforme a lo que dice Guzmán Brito, es decir, conforme a la tradición de los bienes inmuebles, es decir, el 688 número 1 y número 2. Porque recuerden que el número 3 se refiere a cuando ya estamos inscribiendo este acto de adjudicación. Ya, y lo último que vamos a ver hoy, que ya hemos visto varias cosas un poco interesantes y quizá difíciles de comprender a veces. Cuando yo realizo esta tradición, esta cesión de derechos hereditarios que estábamos conversando un rato, una de las preguntas típicas que nos podemos hacer es si se traspasa la calidad de heredero. ¿Cuál es la postura mayoritaria? Es que no se traspasa la calidad de heredero. El profesor Elorriaga se dice que se traspasa solo el activo sucesorial, pero el cedente sigue siendo heredero y mantiene la responsabilidad que deriva de dicha calidad. La jurisprudencia no siempre hace esta distinción, existiendo fallos que señalan que el cesionario, es decir, quien compra este derecho, pasa a ocupar la situación jurídica del cedente, es decir, de este heredero que vendió, y que por tanto nos encontraríamos ante un caso o lugar de subrogación personal. Para el profesor Somarriba, el cesionario pasa a ocupar la misma situación jurídica que el cedente, y que si nosotros llegáramos a negar esto, implicaría que se traspasa la calidad de heredero, y tiene esto un carácter más teórico que práctico. En la realidad existe mucha discusión sobre si yo podría traspasar la calidad de heredero por el hecho de la cesión, porque esta calidad de heredero, que nosotros conversábamos dentro de las primeras clases que nosotros tuvimos de derecho sucesorio, se relaciona con esta institución mayor que estudiamos al principio de año, cuando hablamos de la familia. Cuando hablamos de los distintos tipos de familias reconocidos y no reconocidos por nuestros derechos, yo no podría traspasar esta calidad, este contenido moral, por un acto de tradición de cesión de derechos hereditarios. Por tanto, independiente de lo que diga la jurisprudencia, que de todas maneras no ha sido conteste en todos los casos para decir que este cesionario adquiere esta posición de heredero que tenía el cedente, sino más bien pasa a ocupar el espacio, la calidad que tenía, el espacio que ocupaba este heredero, pero no se vuelve heredero por adquirir. Donde, para mi caso en particular, estaría el argumento en la forma que adquiere este derecho real de herencia, es decir, no lo adquiere por sucesión por causa de muerte, sino que lo hace por tradición. Eso lo distingue, y por qué en virtud de esta institución familiar que se encuentra protegida por este tipo de derecho sucesorio, donde nosotros no tenemos incluso libertad para testar, que yo les comentaba en clases anteriores. Ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta esta parte de lo que hemos realizado?
No, profe. ¿No? No, profe. Ya, recuerden que esta semana tenemos clases el jueves, tenemos clase de lunes a jueves. Mi pregunta era, el jueves, ¿en qué horario ustedes pueden tener la clase? A las 7:30, igual que la semana pasada, profe, porque en esa hora tenemos un bloque libre. Ya, en este horario, el horario que tenemos ahora. Sí. Ya, entonces el jueves igual tenemos clases a las 7:30. Así que voy a dejar la clase hasta acá porque hemos visto varios conceptos bien difíciles y quedé un poquito cansado. Y yo creo que ustedes también quizá, no sé si lo van a querer revisar o van a querer seguir estudiando comercial. Así que, Profesora, dígame. profesora, antes de terminar, al final, ¿en qué quedaron? ¿La prueba va a ser todo Profe, esto le familia? iba a decir. Dígame. ¿En qué pasó eso con eso? Ahí mi compañera va a decir. Sí, y justo le iba a decir que al final se hicieron votación y como el jueves no tuvimos clases, no tuvimos la oportunidad de decirle en qué quedó. Bien. La mayoría votó porque familia, creo que todos votaron por que se evaluara solo familia. Ya. Yo lo imaginaba que se iba a ocurrir. Ya, que entonces que solo se evalúe familia en esta prueba que tenemos el 7, ¿no? ¿Sí quedó el 7? Sí, Ya. ¿Y el Sí, 7 profe. es de horario de clases? ¿Desde las 7:30? Sí. Ya. sí, De todas maneras nos queda plazo para que lo conversemos. Ya lo noto sí, entonces. porque de todas formas para el 7 se supone que ya no vamos a estar en clases, las clases son hasta el 28. Sí, verdad. Sí, pero era para saber el horario. O si no, incluso si no tenemos clases, Sí. ustedes me dicen y podemos tener la prueba antes, a las 5, 6 de la tarde. Ustedes me avisan. Ya, profe. ¿Qué profesora? Entonces nos Profe, vemos habíamos mañana. quedado en que la modalidad como era escrita usted la iba a enviar por Word al correo del curso y No, de ahí se la reenviamos, ¿no? ¿Cómo va a ser el no, sistema por finalmente? Google Forms. Yo voy a estar en línea y ustedes van a estar resolviéndolo a través de Google Forms, la prueba. Termina el plazo y se cierra Google Forms. Ya. ¿Qué profesora? Sí, no a través de Word, sino como ustedes tienen que resolver, probablemente va a ser de alternativas. O de verdadero y falso. Ya, es que no hemos tenido ninguna prueba en Google Forms, por lo menos. Quizás Entonces lo que no, puedo hacer es por lo hacer menos no un sé. ensayo para que ustedes vean de qué se trata. Pero no, ahí no va a ser con Ya, preguntas de profesora. materia, sino para que ustedes vean cómo opera, ¿no? Yo Sí, creo que eso profesora, sería también. bueno. Sí, yo les hago un ensayo, pero no todavía. Contemos un poquito más cerca de la prueba para que ustedes vean de qué se trata. Ya, profe. Ya, nos vemos. Profe, Dígame. antes, bueno, como va a ser de todo familia, profe, si puede enviar una pauta de cuáles van a ser los contenidos y los apuntes que tenemos que, bueno, ya está estudiado, pero una pauta de los contenidos para la prueba. Ya, la próxima semana sí, no me comprometo esta semana. La próxima semana se lo. Ya, profe. Ya, ahora sí, nos vemos mañana. Chao. Chao, profe, Que que les esté vaya bien en bien. comercial. Chao, Chao, Gracias. profe. bien. Nos Chao, vemos profe. mañana.